participantes de esta enseñanza, en el sentido de que también podamos experimentar por aquello a lo cual nosotros hemos obedecido con fidelidad a lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Amén. Que en esta sesión comenzaré haciendo un repaso de lo que se había comenzado a hablar nuestra hermana Maritza Millane, que es los principios del segundo hombre. Y la hermana Maritza nos compartía que cuando la Biblia habla de hombre, habla en dos referencias, de un solo hombre o de manera corporal. Y cuando hablamos de compañía del segundo hombre, puede ser un hombre respaldando a uno, o de varios respaldando a un hombre establecido, pero en un mismo idioma, en un mismo sentir, con el mismo conocimiento, en la misma dirección, ¿verdad? Se nos enseñaba que un hombre establecido no puede llegar a ser un hombre establecido si no conoce la compañía de un segundo hombre. Y el hombre establecido tiene que conocer las características y los atributos de la compañía de segundo hombre, pero así también los segundos hombres deben también conocer las características y los atributos de la compañía de segundo hombre. Y el fundamento, el texto, el cual estábamos usando para esta enseñanza, está en Segunda de Crónicas, capítulo 22, Segunda de Crónicas, capítulo 22, del versículo 10 al 12. ¿Quién lo puede leer, por favor? Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículo 10 y 12. Amén. Entonces Atalía, madre de Ocasías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocasías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataba, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, porque ella era hermana de Ocosías, delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Bueno, aquí podemos ver en esta escritura algo muy profundo. Y nosotros sabemos que esta es una historia literal, pero que tiene un trasfondo espiritual. Y de esta escritura nosotros sacamos lecciones, sacamos enseñanzas. Y aquí vemos a una mujer llamada Atalía, la cual dice que estaba matando a los de la casa de Judá. Y sabemos que Judá significa alabanza. Esta estaba encargándose de matar a una descendencia real. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 9 hacia adelante, dice que Él es Rey de Reyes. O sea, nosotros somos reyes. Y este es un espíritu de Atalía que se encarga de poner un peso de opresión hasta tal manera de matarte espiritualmente con tal de poner oposición a los propósitos de Dios. Pero dice la palabra que Josabet, hija del rey, tomó a Joás, Ocosías, y lo sacó furtivamente. Esta palabra furtivamente
significa secretamente, sin que nadie lo viera. Fíjese usted que cuando hay un propósito de Dios, que cuando nosotros actuamos en obediencia y en fidelidad, Dios nos hace invisibles ante las acechanzas del enemigo. Cuando nosotros estamos en las cámaras secretas de nuestro Dios, Él nos mantiene resguardados, Él pone vallado, Él no permite que el enemigo se levante en contra de nosotros hasta que se cumplan los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Él estuvo escondido por 6 años, dice la palabra del Señor. Después de la muerte de Ocosías, Atalía mató a los herederos reales y usurpó el trono. Y Josafet, esposa del sacerdote Joiada, escondió a Joás, el heredero del trono, y así aseguró el linaje davídico. Vemos entonces que Joiada representa al segundo hombre, el liderazgo, quien establece la posición del hombre establecido, quien era Joás, y lo apoya de por vida. Por tanto, escuche bien, cuando nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, cuando Dios te comisiona para un propósito, no es algo temporal, no es algo provisional, es algo permanente. Él tuvo esta posición de hombre establecido, Joiada, de por vida. Entonces en Joiada vemos rasgos característicos y el papel del segundo hombre en el rey Joás. Es aquí una imagen de un hombre establecido legítimo del linaje de David. Entonces el hombre establecido tiene que estar escondido hasta el tiempo que está señalado por Dios. No sobresale, no brilla, pero está ahí, guardado. Él estuvo guardado por 6 años, hasta que estaban en los designios de la voluntad del Señor, que Él se pudiera manifestar. En Segunda de Crónicas, capítulo 23, versículo 1 y 2, dice: pero en el 7º año, Joiada cobró ánimo y tomó a capitanes de centenas, a Azarías, hijo de Jeroam, a Ismael, hijo de Joanam, a Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaya, y a Elisafat, hijo de Sicri, los cuales hicieron pacto con él. Y recorrieron Judá, y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá, y a los jefes de las casas paternas de Israel, y vinieron a Jerusalén. Entonces aquí vemos que Joiada se fortaleció en el 7º año. Y hay algunos resultados del número 7 como divinidad y como perfección, pero también tiene como resultado el número 7 reposo. Y uno de los principios que grafica aquí Joiada es que en el 7º año él manifestó reposo. Y una iglesia tiene que fluir en reposo. Nosotros no podemos manifestar divisiones. Nosotros no podemos defender letreros. La iglesia no está para caer en un egocentrismo. La iglesia no está para defender denominaciones, porque nosotros estamos unidos en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo, y a nosotros los debe unir el amor que nos enseña la palabra. Joiada representa una unción sacerdotal que trae descanso gubernamental a la iglesia. Joiada permaneció escondido en la casa hasta el momento en que Dios lo liberó. Para que podamos establecer
hombres establecidos y gobernar, tenemos que estar en un tiempo de reposo. No podemos levantar un ministerio si hay divisiones. No podemos levantar un ministerio si hay contienda. Una casa dividida no prospera. No podemos estar con celos ministeriales. Aquí no podemos estar con divisiones. No podemos levantarnos en ego. No pueden haber competencias de conocimiento. Es aquí donde Dios, a través de esta historia, que son legítimas y que son hombres baluarte, temerosos de Dios, nos entregan profundas enseñanzas a cómo nosotros debemos caminar hoy día, a cómo una verdadera iglesia debe manifestarse en un vínculo de amor, en un vínculo de unidad. Que una iglesia en contienda es como pisar un nido de hormiga inquieta que no te deja reposar. La posición que nosotros tenemos que asumir es poder reinar y gobernar eficientemente. Entonces aquí nosotros vamos viendo un segundo hombre, el liderazgo, quien establece la posición del hombre establecido. El segundo hombre tiene que crear, tiene que construir una atmósfera para que el hombre establecido pueda manifestarse. Y ese es el trabajo de nosotros. Joiada debe estar activado para que la iglesia camine en reposo. Hoy día Dios quiere levantar hombres con un espíritu como de Joiada. Hoy día Dios quiere levantar una compañía de segundo hombre que hace caminar una iglesia bien concertada, una iglesia bien unida, una iglesia en reposo, una iglesia que opera desde un lugar no de esclavitud, sino desde un lugar de gobierno. Una iglesia que opera como nos enseña la palabra, en la unidad del amor que Dios nos ha enseñado. En el punto 2 vemos que Joiada se fortaleció. Joiada recobró ánimo en esa postura de segunda compañía de hombres. Cuando vemos entonces el número 7 aparecer en cualquier parte de la escritura, sabemos que significa reposo. Vemos que este hombre cobró ánimo. Joiada llegó a tener esa confianza, se empoderó de manera que no pudo quedarse ahí al lado. Él se movió a una posición de fuerza. Vio que la mujer de él estaba escondiendo al hombre establecido por 6 años, que ninguna persona atacó, y Joiada vio que el niño estaba en etapa de madurez y que podía tomar posición del trono. Joiada se fortaleció a sí mismo, y no hay nada malo con el empoderamiento personal y la prosperidad. Mire, amado, yo estoy más o menos como a 800 kilómetros de mi hombre establecido, de mi padre espiritual, de la autoridad delegada que Dios puso sobre mi vida. Pero no es un tema de distancia, es un tema de relación, es un tema de vínculo, es un tema de corazón a corazón. Hay un empoderamiento, hay un fortalecimiento, hay una renovación diaria por la impartición, por la gracia de la palabra que Dios ha puesto en su vida para ser derramada en mi vida. Es el aliciente que cada día tengo para yo poder lidiar con las circunstancias adversas que tengo que confrontar a diario en mi vida. Así que esto es muy importante, amados hermanos, que nosotros podamos también autofortalecernos cada día, que nos podamos empoderar cada día,
de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. El empoderamiento personal lleva la influencia. Testificamos de Cristo. Testificamos de las cosas grandes y maravillosas que Dios hace en aquellos que se permiten experimentar la gracia de Dios en su vida. Aquellos que obedecen, aquellos fieles, aquellos pueden experimentar la gloria de Dios en su vida, que pueden testificar. Nosotros podemos testificar de las cosas hermosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, por causa de la obediencia, por causa de la fidelidad, por causa de empoderarnos a diario en su palabra, por causa de ser sensible a la voz de Dios. Joiada usó su influencia para el reino de Dios. Y esto es lo que nosotros debemos hacer como compañía de segundo hombre. Poder estar ahí al lado del hombre establecido, siendo parte de la misma visión, siendo parte de la misma dirección, siendo vocero de lo que Dios está hablando a nuestras vidas. No orientado al mantenimiento, no necesitó pastor para mantenerlo, se fortaleció a sí mismo. Y en el año 7, sin conflicto, Joiada, el sacerdote, empieza a preparar todo para que el niño sea rey. Como hablaba la palabra, él dice que escogió a una centena de hombres. Es un 10 al cuadrado, un 10 por 10, que es la multiplicación de la perfección. Él dice que escogió a 5 hombres, a Azarías, a Ismael, a Azarías, a Maasías, a Eliasafat, que fueron 5. Y 5 un número de gracia. Significa que había una multiplicación divina de gracia de un ministerio quíntuple. Y dice la palabra, en lo que acabamos de leer, que en el 7º año él entró en reposo. Y 5 más 7 forman el número 12. Y número 12 es un número de gobierno. Él estaba estableciendo un nuevo gobierno. Cada vez que nosotros encontramos estos números en la Escritura, están representando estas cosas. El 10 significa multiplicación y perfección. El 5 es un número de gracia. El 7 es un número de reposo. Y el 12 es un número de gobierno. Un reposo sin contienda. 5 hombres que eran capitanes. Cada uno era un hombre de gobierno. Estaban juntos estos 500 hombres con el sumo sacerdote. Comienzan a reunir a todos los sacerdotes de Judá, los príncipes de la familia. En otras palabras, los padres. Joiada levantó un equipo de milicia sacerdotal y de padre. Es un hombre que levantó un tipo de gracia en la iglesia que se va autoempoderando, levantando hombres con fuerza, con una gracia especial, con una unción y con una gracia con paternidad. Ese es el trabajo del segundo hombre, de ir a visitar a la gente de la iglesia, de poder corregirla, de poder fortalecerla, como hablábamos en las lecciones de hombre establecido según Mateo 18, según el orden, el protocolo que Dios establece, confrontarlo con la palabra de verdad, con 1 o con 2 testigos. La compañía de segundo hombre es vital en la iglesia, es quien se preocupa de los asuntos que les son delegados con responsabilidad, con disciplina, con amor, con una convicción en el espíritu, de poder ensanchar la estaca, de poder extender el reino, de poder
hacer un trabajo en equipo, de poder ser parte de la visión del hombre establecido. Si nosotros en este tiempo estamos siendo sujetos, estamos siendo procesados también por Dios, estamos siendo parte de esta enseñanza como compañía de segundo hombre, como ancianos de la casa de fe, y estamos experimentando estas cosas maravillosas. Dios nos está equipando, Dios nos está capacitando para que se puedan manifestar estas cosas en medio de nosotros. Así que esto es algo hermoso y algo que Dios está extendiendo. Es algo que Dios está ramificando. Y creemos que Dios va a seguir derramando de su gracia para seguir estableciendo su iglesia en medio nuestro. Amén. El nivel de influencia en la iglesia tiene que ser tan fuerte que si tú dices sí, ellos también dicen sí. Tú tienes que tener la convicción y ser genuino para poder dar credibilidad a los demás, de que tú estás hablando con verdad. Tú estás respaldando las palabras de tu Padre espiritual. Tú estás respaldando las palabras del hombre establecido. Y que tú tienes el trabajo de poder también ser parte de un trabajo que es bien minucioso en la iglesia, de poder también, por el consentimiento del hombre establecido, de poder aconsejar a los demás, de que cuando uno habla fuerte, tener la capacidad de poder ponerlo en un lugar en donde pueda dar equilibrio con la voz que él tiene. Amén. De aquellos que les cuesta orar, poder incentivarlos para que ellos también puedan orar, de poder tomar una actividad que nos pueda ayudar a nosotros como iglesia, que nos pueda fortalecer a nosotros como iglesia, el poder reunirnos para poder escudriñar la Escritura, el llamarnos los unos con los otros para estar en continua comunicación. Hermano, ¿cómo estás? Hermano, ¿qué te pasa? Hermano, ¿en qué te puedo ayudar? El poder hablar con los hermanos. Hermano, oremos por esta situación, para que el Señor provea, para que el Señor nos dé una dirección, para que el Señor nos hable, para que el Señor nos haga sensible y nos pueda dar discernimiento y entendimiento a cómo debemos hacer, a qué debemos hablar, a dónde debemos ir. Así que ese es el trabajo que la compañía de segundo hombre hace en la iglesia. Cuando la iglesia comete un error, siempre quiere silenciar la voz del segundo hombre. Si el segundo hombre habló es porque escuchó lo que dijo el hombre establecido. Siempre le está reforzando lo instruido por el hombre establecido. Joiada usó su influencia para formar el reino de Dios y sirvió al rey Joás desde una posición de fuerza, no de debilidad. Él no necesitaba que Joás lo fortaleciera. Yo sé quién eres tú, decía Joiada. Tú eres el rey. Así que nosotros, amados hermanos, tenemos que tener una convicción en lo que hacemos. No debemos mostrar debilidad. Dios nos da una capacidad, Dios nos da una autoridad para poder con convicción nosotros actuar, para poder nosotros resolver conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra. Hay muchas iglesias, amados hermanos, que creen que el pueblo lo mantiene y obra con temor. Y ese tipo de iglesia no está obrando con autoridad de Dios. Nadie debe dejar que la iglesia te puede manipular.
que te sientas amenazado por las ofrendas, por las primicias. Nosotros manejamos una autoridad, cueste lo que cueste, duro y directo. La gente que tiene una mejor posición económica creen que castigan al pastor por dejar de diezmar y primiciar. Están diciendo, vamos a ver cómo lo hacen ahora. Eso significa que Mamón es el pastor de la iglesia. Él es quien está obrando en la iglesia y no Dios. Si eso pasa, estás dejando que un espíritu del pueblo mantiene tu iglesia y no Dios. Aquí en estas cosas, amados hermanos, muchas veces nosotros confiamos en el brazo de carne y no en el brazo de Dios. Y cuando hacemos esto, estamos empequeñeciendo el poder de Dios. Su palabra dice que Él saca de donde hay y pone donde no hay. Dios tiene el poder de manifestar su gloria en medio de la adversidad. Podemos ver el ejemplo de la mujer viuda, ¿verdad? Podemos ver tantos ejemplos en la Escritura de cómo Dios se manifiesta con gran poder y trae abundancia cuando tal vez la situación nos decía que era imposible. Y esa es la confianza que nosotros debemos tener en Dios. Dios es nuestro proveedor. Dios es soberano sobre todas las cosas. Y Él nos hace una demanda, dice, probadme en esto. Probadme en esto, dice. Y Él nos dice que Él abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Así que si nosotros nos dejamos de manipular, es mejor que aquellos que manipulan se marchen de la iglesia. Y eso significa que la iglesia se está limpiando. A veces, amados hermanos, por dejar a una persona ir de una iglesia causa que muchas no entren a tu iglesia. Pero es mejor unos pocos en la verdad que unos muchos en mentira, ¿verdad? El punto 3 dice que Joiada hizo pacto con los capitanes, con los hijos de los sacerdotes. Joiada hizo un pacto con otros hijos. Hasta aquí había quedado nuestra hermana. Hasta el punto 3. Dice que Joiada hizo pacto con otros hijos, con los capitanes, con los hijos de los sacerdotes. Él fortaleció el reino de Judá a través de la filiación. Ya sabemos que Judá significa alabanza. Él fortaleció la adoración, amados hermanos, a través de la filiación. Él fortaleció la alabanza a Dios. Un hombre establecido agrada a Dios a través del orden y el diseño que Él establece. A través de la filiación. La filiación es un vínculo. La filiación es una relación de padres e hijos. Esto no es una invención, esto no es una moda, es el diseño que Dios estableció. Un orden de padres e hijos. Porque, como dice el Salmo 127, si el Señor no edificare la casa, en vano vela la guardia, ¿verdad? Así que este es el orden y el diseño que Dios estableció. La iglesia local no se basa en la membresía, sino en la filiación. Así que esto es algo más profundo, amados hermanos. Y la iglesia se basa en los vínculos de amor que Dios nos ha enseñado, en las relaciones. Sin relación no hay vínculo. No es lo mismo que alguien se escriba o que alguien se llame a que pueda tener un vínculo íntimo, ¿verdad?
una relación, así nosotros experimentamos la relación. No puedes experimentar una relación con lejanía. Tiene que haber para experimentar una relación tiene que haber una intimidad, tiene que haber una aproximación, tiene que haber un vínculo de amor. Es fácil hacer un pacto con nuestros propios hijos, pero dice que Joiada hizo un pacto con otros hijos. Así que eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos sacándonos el egoísmo, estamos rompiendo los esquemas, estamos quebrando muchos protocolos, estamos saliendo de las cosas que nos impiden el poder relacionarnos. Que nosotros hoy día estamos teniendo un pacto, estamos teniendo un vínculo, una relación con nuestros hermanos de otras latitudes, de otras naciones. Estamos ensanchando nuestras estacas, estamos extendiendo el reino, estamos teniendo un vínculo de amor los unos con los otros, y nos agradamos, y nos gozamos con los hermanos de Colombia, nos gozamos con los hermanos de Argentina, con los hermanos de Sudáfrica, con los hermanos de Canadá, de Costa Rica, con nuestros hermanos de México, nos gozamos con nuestros hermanos de Chile, ¿verdad? Somos un cuerpo. Usted no tiene lo que yo tengo, pero tampoco yo tengo lo que usted tiene. Nos complementamos los unos con los otros. Somos un cuerpo bien concertado en Cristo, ¿verdad? Así que Joiada hizo un pacto con otros hijos. Los hijos se someten, toman posición de la visión del hombre establecido, honran y protegen al hombre establecido. El segundo hombre debe traer otros hijos. Un hombre establecido de la segunda compañía trae hijos a la casa. Y esa es la función nuestra. El poder impartir, el poder testificar, el poder ser testimonio y un referente de fidelidad y obediencia para otros, y poder evidenciar tus experiencias, poder evidenciar tus bendiciones, para que otros también puedan reconocer a este Dios soberano, a este Dios de amor, a este Dios de misericordia, a este Dios que dio a su Hijo amado por amor a cada uno de nosotros, para que tuviésemos acceso a su riqueza en gloria, el poder compartir nuestra experiencia, el poder hablarles y poder sacarlos de aquella condición en la cual nosotros también un día tuvimos, poder darle a entender que lo que no hizo un doctor, que lo que no hizo un juez, lo que no hizo una autoridad, Dios tiene el poder de hacerlo de una sola vez. De una sola vez. Y Dios trae esperanza para tu vida. Y Dios trae gozo para tu vida. Y Dios te renueva. Y Dios te cambia. Amén. Y poder entrarlo en ese orden y diseño que Dios establece para su iglesia. Entonces aquí vemos códigos importantes. El 5 es un cuadro de gracia. Joiada recogió a todos los levitas de la ciudad y estableció un ministerio de equipo. Mucha gente que salió de la iglesia del segundo día, los carismáticos, creen que si gano un hijo es mío. En ningún momento el alma es tuya. Mías son las almas, dice el Señor. Entonces hay dos errores aquí. Los del primer día dicen que si yo lo bautizo es de mi iglesia. Y los del segundo día dicen que si lo gané es mío.
pero toda la gente debe ser traída al hombre establecido para maximizar sus habilidades, para poder llegar al máximo en su ministerio y en su iglesia, para que se puedan manifestar en excelencia, para que puedan dar buen testimonio, puedan tener buena palabra y así puedan crecer en gracia. Joyada junta 2 generaciones de hijos y padres. Y vamos a mostrar un ejemplo de esto. Joyada hizo pacto con 5 hijos. Entonces padres e hijos trabajan juntos para manifestar la cabeza que es Cristo en la iglesia. Unió padres e hijos para que trabajaran juntos con el hombre establecido y la compañía del segundo hombre, para que trabajen juntos para establecer la gracia y la presencia de Cristo en la iglesia. Esta es una imagen profética del ministerio quíntuple que opera en una iglesia local. Una gracia de Joyada es esencial para establecer el ministerio quíntuple en una iglesia local, porque esta gracia asegura la seguridad del hombre. Hay muchas iglesias que hoy día lamentablemente están operando de manera incompleta, están cojos. Está el ministerio pastoral y evangelista, pero también tiene que manifestarse el profético, el maestro, el apostolado. Tienen que manifestarse los 5 ministerios para que una iglesia esté bien concertada, ¿verdad? Y algunos hombres establecidos tienen miedo del ministerio quíntuple que opera en las iglesias locales debido al temor de que sus posiciones sean socavadas. Y aquí estos miedos son religiosidades, amados hermanos. Si una iglesia debe operar en todos estos ministerios. Esta es una iglesia bien concertada. Nosotros tenemos que darle paso a los miembros de la iglesia para que también se pueda manifestar en ellos el ministerio no tan solo de la evangelización, de maestro, sino también de profeta. También se levanta el apostolado y también, por supuesto, el pastorado. Y cuando hay una iglesia bien concertada, una iglesia bien ordenada, bien diseñada, esta trabaja en orden. Esta trabaja conforme a cómo tiene que manifestarse una iglesia genuina, una iglesia bien concertada. Mateo capítulo 21, versículo 6 dice: cuando Jesús entró en Jerusalén, estaba montado sobre un asno y un pollino. Y esto es un cuadro de 2 generaciones, en donde trajo la gloria y la unción a Jerusalén. Un asno y un pollino. Entonces él, arriba del asno, iba en la dirección, cargando su peso de gloria, y en el pollino, el reposo de sus pies. Como dice la palabra, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de sus pies. Aquí nosotros, si vamos a la escritura en Marcos 11, dice que el asno y el pollino estaban atados, pero mandó a los discípulos a que fueran liberados, ¿verdad? Para que Cristo pudiera ser cargado sobre ellos, ¿verdad? Hay muchas veces que nosotros estamos atados a muchas situaciones, a pesos de opresión, pero el poder de Dios es quien nos libera, para que nosotros podamos también cargar la gloria de Dios, ¿verdad? Para que nosotros también podamos humillarnos a los pies de Cristo. Así que dice que 2 generaciones trajeron la gloria de Cristo en Jerusalén y 2 generaciones traen la gloria del hombre establecido al pueblo escogido.
¿Quién puede leer Segunda de Crónicas, capítulo 23, 3? Amén. Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios, y Joiada les dijo: he aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Amén. Entonces toda la asamblea hizo pacto con el rey en la casa de Dios, y Joiada les dijo: miren, el hijo del rey reinará como el Señor ha hablado respecto a los hijos de David. Él conocía las profecías, ¿verdad? Lo que habla el libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12, o Segunda de Reyes, capítulo 6 en adelante, en donde no faltaría quien se sentara en el trono de David, ¿verdad? El hombre de la segunda compañía empieza a hacer pacto con la multitud y a informar a la multitud que aquí está el rey, y no esa reina que quería manifestar algo que no estaba conforme al orden y el diseño que Dios estableció. ¿Quién puede leer el versículo 4 del mismo capítulo 23? Amén. Dice: ahora haced esto, una tercera parte de vosotros, los que entran el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Amén. 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 La compañía del segundo hombre trae una cobertura constante de la puerta que está hasta el lugar santísimo, ¿verdad? Así que este es el que se encarga también de poner vallado. ¿Se recuerda de la escritura que está ahí en el libro de Samuel, en donde dice que un valiente defendió de un gigante a David, y dijeron: no sea que la luz de Israel se nos apague? Entonces la compañía del segundo hombre también, en que se encarga de poner cobertura, el que se encarga también de fortalecer los muros, el que también está ahí para defender la causa, el que está ahí a la brecha, el que está defendiendo lo que se tiene que ser defendido. En el lenguaje nuestro, acá yo era un campesino de la zona central, y acá al dueño de las parcelas, que le llamamos acá, o de los predios, se le llama patrón, y el patrón tiene un administrador sobre los inquilinos, y ese administrador es quien conoce a la gente, el que ordena a la gente, el que sabe bien las habilidades que tiene cada persona, conoce a los responsables y a los irresponsables, el que también cuida las finanzas de su patrón, es también el que tiene la habilidad para poder traer prosperidad en aquello que le ha sido delegado. Y eso es también la función que nosotros debemos tener como hombres establecidos. Se nos delega una responsabilidad, y esa responsabilidad a la cual nosotros se nos delega por consentimiento de nuestro Padre espiritual, del hombre establecido, lo hacemos con una gracia, con una habilidad especial, con disciplina, con responsabilidad, con aquello que Dios nos ha entregado para poder testificar de buena manera, para poder también dar testimonio de que este orden y este diseño es efectivo, de que también esto tiene la efectividad de poder duplicarnos y multiplicarnos en otros. Así que nosotros creemos que Dios levantará una nueva generación, levantará una generación de hijos poderosos,
levantará una generación de hijos llenos de convicción. Aquellos que van a reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador, por esta palabra presente, por introducir esta estación. Creemos que habrán hijos poderosos que van a extender las estacas, que van a ensanchar el reino, que van a poder llegar a latitudes tal vez a las cuales nosotros no hemos llegado. Creemos que esta palabra es una semilla que está siendo sembrada en buena tierra y que a su tiempo traerá cosecha. Así que, amados hermanos, así es como nosotros debemos actuar. Así es como actúa la compañía de Segundo Hombre. Así es como nosotros debemos levantarnos para poder edificar el cuerpo, para poder restaurar la imagen del Hijo y para poder establecer el reino. Creemos que este es el tiempo Cairo, el tiempo de Dios en medio de nuestros tiempos. A pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, nosotros estamos con una convicción de que Dios hoy día está transformando vidas, de que Dios hoy día está hablando a cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser incrementados en gracia, para que nosotros podamos duplicarnos y podamos multiplicarnos. Que hoy día nosotros nos negamos a nosotros mismos, morimos a nuestro yo, morimos a nuestro ego y nos ponemos bajo la voluntad de Dios, nos ponemos bajo la dirección de Dios y vamos con una convicción en el espíritu de que Dios nos está llevando a testificar a otras latitudes, a otras naciones. Así que es de sumo gozo, amados hermanos, para mí de manera personal, el cual hace unos par de años atrás, mi experiencia eclesiástica estaba limitada a mi región, solamente a mi región. Y una región de mi país es chica, pero hoy día Dios está haciendo que nosotros crucemos fronteras, que nosotros podamos ir a otro nivel de espiritualidad. Hoy día Dios ha incrementado su gracia en nuestras vidas como hijos espirituales. Hoy día podemos testificar de las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hoy día nosotros hemos podido experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. Yo tengo un hijo que se llama Benjamín, el hijo de la diestra, el hijo del contentamiento. Es mi generación y creo que Dios tiene que levantarlo. Y hoy día él está viendo la gloria de Dios. Por causa de obediencia, por causa de fidelidad, él está experimentando en su niñez, en su juventud, la soberanía de Dios en su vida. Dios sabe cómo actúa. Dios tiene la soberanía y el poder sobre todas las cosas. Aquí el oftalmólogo lo declaró ciego legal. Así lo declaró el oftalmólogo. Pero la gloria de Dios lo visitó. La gloria de Dios se manifestó sobre su vida. Hoy él está haciendo una vida normal. Él está estudiando y Dios proveyó para su sanidad. Y Dios proveyó para que las finanzas pudiesen ser alcanzadas para poder suplir aquella falencia que mi hijo tuvo en su vista. Y eso es lo que Dios comienza a hacer, comienza a mostrar su gloria. Dios comienza a manifestar sus maravillas cuando nosotros tenemos la convicción en nuestro espíritu de establecer el orden y el diseño que está en los designios de su buena voluntad. Así que, amados hermanos, ha sido un placer el poder compartir esta hermosa enseñanza de la compañía de Segundo Hombres
seguimos en unas 2 semanas más en el punto 4. Les envío un gran abrazo. Nos reencontraremos en México. Esta semana viajamos con el favor de Dios. Allá estaremos para abrazarnos, para vernos en vivo e indirecto, para poder seguir compartiendo palabras, para poder seguir regocijándonos los unos con los otros. Un beso grande a los hermanos de Colombia, un beso grande y un gran abrazo a todos los hermanos de México. Amén, hermano, lo estamos esperando. Gloria a Dios. Amén, amén. Antes que se vayan, quiero aclarar algunos punticos. Saludos primero a todos ustedes que están conectados esta noche. Amén, hermano. Amén, amén. Mucha gran bendición para todos ustedes que hemos trabajado fuertemente en, te digo que parte de las cosas que han sido muy difíciles para nosotros es levantando los recursos. ¿Dónde están? Y parte del trabajo que Dios hace con su grupo es de afinarnos y comprobar el segundo compañía. Comprobando, entendiendo que lo que Jehoiada hizo era establecer una plataforma. Esa plataforma es como el escenario para que uno pueda traer reformación a su iglesia. La iglesia, no solamente el pecado deformó la iglesia, pero también la religiosidad, muchas denominaciones, muchas estructuras han deformado la iglesia, han abusado, hermanos, de la iglesia, han herido a ellos. Entonces, algo que ayuda en este momento es la segunda compañía se asegura que la visión que tiene el padre, la visión que tiene el pastor, se logra cumplir, se pone en efecto. Te aseguro que si la meta es construir, si la meta es vamos a hacer un campamento, si la meta es algo, que ellos se ponen todos sus recursos para asegurar que esto se logra. El ejemplo yo vi mucho en mi propio pastor, cuando él vino aquí a Chile unos años atrás, que en ese tiempo un equipo de hombres que estaba a su alrededor, que son hijos espirituales y algunos que no son hijos espirituales de él, se juntaron recursos para lograr hacer ese viaje donde ellos trabajaron desde Santiago hasta Valdivia. Entonces, a veces nosotros vivimos esta parte, que muchas veces nosotros estamos pensando, y la cultura es culpable de esto, que siempre hacemos algo pensando, ¿qué es lo que hay en esto para mí? Ay, yo hice esto, pastor, yo estaba trabajando en construcción, yo estaba trabajando en esto, ¿qué es lo que hay para mí? Buscando su propio beneficio. O nos convertimos en individualistas, donde no estamos enfocándonos como un cuerpo cooperativo. Peor, estamos enfocándonos como si fuera, bueno, yo hice lo mío, toca el hermano hacer lo tuyo. En el cuerpo del hombre establecido, no hay mío, no hay tuyo. Es un yashab, es un matrimonio. Por ejemplo, algunas parejas de matrimonio tienen su propio bolsillo y la mujer tiene su cartera. Y no se juntan uno con el otro. Ese es mío. Yo creo que mi esposa, que siempre tiene semina de oro en la lavandería, se encuentra dinero en mis bolsillos y eso es de ella, ¿sí? Cuando anda lavando ropa. Pero le quiero decirle algo, en el cuerpo de Cristo, en un creyente, nada es tuyo. Tú eres solamente un administrador de los recursos de los cielos y Dios te puso encargado de manejar y destruir como Él vea que es propio, no como tú crees que es propio. Ay, pero pastor, yo tengo que pagar mi arriendo, tengo que pagar mi luz, tengo que hacer esto, lo otro, y ponemos nuestros propios expensos o propios gastos por encima del propósito de Dios. Y usted no sabe cuántas veces, y voy a dar un ejemplo, cuántas veces un padre se sacrifica los de ellos para que los hijos comen. Se dejan ellos mismos para que los hijos puedan comer. ¿Cuántas veces hemos visto que en el amor familiar uno se deja, se niega de sus propios beneficios o sus propias cosas para asegurar que la familia, mamá o papá o hijo o hija
puede tener una buena educación, una buena oportunidad de estudiar, o comer o vestir, algo así. Estamos siempre poniendo sacrificios, pero el mayor sacrificio que Dios quiere es obediencia. Eso va por encima de todos los sacrificios. Si Dios puso en mi corazón de ir a México, y hablé con el pastor de más de un año atrás, profetizando algo que ya está cumpliendo. No puedo dejar que las advertencias, los problemas o mis situaciones me detengan de cumplir ese viaje. Y tengo que hacer todo posible para llegar allá, por encima de mis propios necesidades financieras. Porque es importante que nosotros veamos los apóstoles y profetas como ellos se hicieron todo ese empeño solo para asegurar que la palabra de Dios llegaba. Como la segunda compañía de Pablo se entregaron para ir preso, para estar al lado de él. Como ellos se pagaron para dar en un bar donde él iba preso. Nadie quiere acompañarte cuando iba preso. El segundo compañero de Pablo pagaba en el flete, pagaba en viaje para ir con él a la cárcel, para asegurar que él estaba bien. Si no fuera por esos hombres, déjame decirte algo, si no fuera por esos hombres, de segundo compañero de hombres, tú y yo no tendríamos los libros de Pablo hoy día. Porque la mayoría fue escrito de dónde, de la cárcel. ¿Y cómo llegó a Israel? Llegó a Judea. Fue por los mismos manos de esos discípulos de Pablo que se entregaron ellos mismos para asegurar que podían sacar escondido de manera como un traficante, esconder y llevar los rollos para ser leído a los hermanos que estaban en Jerusalén y en Judea. El desempeño de un compañero de un hombre es tremendo. Tenemos que dejar de pensar como individuales y pensamos como un cuerpo de Cristo completamente unido, concertado. Y el tiempo ha llegado que Latinoamérica, que Colombia, que Argentina, y así, igual cada país va a ser lo mismo uno por el otro hasta que Cristo sea formado en vosotros. La estatura que queremos ver es la formación del carácter de Cristo, que dio su vida. Cristo no fue el hombre, él fue el segundo. De tal manera Dios amó al mundo que dio su hijo. Cristo fue el sacrificio, fue la ofrenda, fue el entrego total del mismo corazón de Dios para nosotros, para restaurar el mundo entero. ¿Cuánto más podemos nosotros hacer para que la palabra de Dios llegue donde hay que llegar? Nadie conoce cómo nosotros hicimos lo mejor, poniendo todos los recursos para ir a establecer Colombia. Ahí está Colombia. Lo hicimos tratando de establecer un principio, tratando de sanar personas heridas y levantar un nuevo iglesia en Cristo Jesús. Y tal cual nuestros corazones, escúcheme bien, está ardiendo con ese deseo de llegar allá y compartir con ustedes cara a cara el gran amor de Dios a través de su santísima palabra. Porque Dios te ama tanto que Él puso en nuestros corazones el ardor, el anhelo de llegar y establecer. Yo no sé por qué pusieron 2 semanas, porque estamos viajando el mismo miércoles, ¿será? Estamos viajando, pero hacemos lo posible para que las personas quizás grabamos un clase antes, porque no quiero que los que están en México, hay gente en Monterrey conectado, hay gente que están en partes de DF que están recibiendo este mensaje. Y queremos que todos puedan ser bendecidos por esta palabra que estamos nosotros preparando. Tal cual como ustedes han bendecido, son un ejemplo para ese lado de Américas, pero va a cruzar. Y algún día ustedes también, profetizo de ustedes, va a estar saliendo de sus casas, de su pueblo, viajando con otros hermanos juntos para hacer exactamente lo mismo, para establecer la palabra presente en otros que están muriendo con la vieja religiosidad y en anhelo de un espíritu fresco, pan fresco, maná del cielo, para traerle esa palabra que todos necesitamos hoy día.
de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, mientras preparamos para eso, le doy gracias al hermano José, que está haciendo su desempeño en esto. Lo hemos llevado de Rancagua a Sudáfrica, lo hemos arrastrado a Argentina, lo hemos arrastrado ahora para Colombia, ahora vamos arrastrando para Coatzacoalcos, allá en México. Pero cuando conocí al pastor José, estaba andando en bicicleta, nunca pensando que viajara a otro país. Y hoy día está él ahora visitando las naciones, estableciendo la palabra en ustedes. Les amamos mucho, hermanos. Les queremos mucho. Quiero que usted sepa, estamos haciendo esto y queremos verte cara a cara para que vea que nosotros vivimos lo que predicamos, que somos lo que somos, que es algo en teoría ver, algo escuchar en teoría, pero realmente vernos cara a cara y ver que vivimos esto. Nosotros, si vamos a comer en un restaurante y si comemos con hermanos, ahí la palabra sigue fluyendo, porque nosotros somos aviciados con la palabra de Dios. Fluye en nosotros. En el principio era el verbo estaba con Dios, luego el verbo era Dios. Cuando tú estás por mucho tiempo tú te vuelves en. Eso es lo que estás andando con eso. Por eso decimos Yasham, matrimonio, juntos, conectados, para que podamos manifestar que la palabra se encarnó en nosotros, como dice Santiago 1, se encarnó en nosotros. La palabra encarnada, la carne se hizo uno con la carne, que ya nosotros no somos quien somos, pero somos en él, uno en espíritu, y la palabra es provocante de eso. Así que prepárense, dale doble porción de picante del pastor José para que se sienta la gloria entrando y saliendo. A mí me encanta picante. Estamos nosotros anhelando verlos y muy pronto estamos viéndonos cara a cara. ¿En cuántos días? 8 días. 8 días, hermano. Ya estamos allá. ¿Sí? Así que vaya contando el reloj, marcando de ahora. Nos vemos en 8 días con ese hermoso calor, porque aquí hace frío. Así que vamos a estar allá gozando con ustedes.